La noche del viernes terminó envuelta en un ambiente tenso y caótico en el plató televisivo, dejando secuelas que todavía resonaban el sábado 12 de julio. Lo que debía ser una emisión más del programa se convirtió en un campo de batalla emocional y mediático protagonizado por los miembros del clan Campos. La fractura familiar quedó más expuesta que nunca. En especial, la disputa entre Terelu y Carmen Borrego alcanzó niveles de agresividad pocas veces vistos en televisión, con reproches cruzados, acusaciones personales y heridas familiares abiertas en directo. Carmen Borrego fue invitada al programa en un intento fallido por levantar la audiencia, pero su presencia no solo no generó interés, sino que acabó arrastrando al espacio televisivo a uno de sus peores datos de SARE, un escaso 9,8%, muy lejos del rotundo 25% que logró Tu cara me suena, el cual arrasó esa misma noche. A pesar de las expectativas, Carmen no consiguió conectar con el público, y su aparición, en lugar de aportar, terminó por dinamitar el ambiente en plató. Su hermana, Terelu, perdió los estribos y explotó contra ella, señalándola por utilizar constantemente la imagen de su madre, María Teresa Campos, como moneda de cambio mediático. La tensión fue tal que incluso algunos colaboradores, como Ángela Portero, no pudieron evitar intervenir para reprochar tanto a Terelu como a Carmen sus actitudes, reclamando un mínimo de coherencia y dignidad en un espectáculo que parecía haberse salido de control. Ángela Portero, visiblemente irritada, recordó a ambas que su carrera no se basa en apellidos, sino en años de trabajo periodístico. Mientras tanto, Antonio Montero intentaba poner algo de sensatez entre tanta confrontación, siendo uno de los pocos que se esforzó por mantener la calma en medio de los gritos. La propia Ángela dejó claro que no se le podía comparar con Carmen, ya que su presencia en el programa estaba respaldada por años de trayectoria profesional, no por vínculos familiares. Las palabras de Terelu intentando justificar su presencia en televisión por su supuesta profesionalidad fueron desmontadas con rapidez. En un momento especialmente incómodo, se proyectó una imagen que tuvo que ser distorsionada por temas de derechos, pero que dejaba entrever hasta qué punto el espectáculo había tocado fondo. Uno de los puntos más polémicos surgió cuando se mencionó la última exclusiva de Carmen Borrego, en la que posaba en bañador junto a un perro, en medio de un reportaje que incluía referencias directas a su madre ya fallecida. Esto fue interpretado por muchos como una falta de respeto y una explotación emocional del recuerdo de María Teresa Campos. Terelu, por su parte, no tardó en acusarla de hipocresía, recordándole que no se puede hablar de honrar a una madre mientras se venden reportajes hablando de su estado de salud o de sus últimos días. La doble moral fue puesta sobre la mesa, y como era de esperarse, provocó una nueva oleada de críticas. La conversación se desvió hacia Alejandra Rubio, hija de Terelu, quien ha manifestado públicamente su rechazo a que se utilice el nombre de su abuela con fines económicos. Alejandra, que siempre ha intentado mantenerse al margen, volvió a ser arrastrada al centro del conflicto por las declaraciones de su tía Carmen, quien no dudó en justificar su conducta alegando que otros miembros de la familia también comercializan con su vida privada. La tensión creció aún más cuando Carmen aseguró que no tenía ninguna intención de dejar de conceder entrevistas ni reportajes exclusivos, argumentando que lo haría cada vez que le resultara conveniente. El escándalo alcanzó su punto más crítico cuando Carmen confesó sin pudor que había vendido hasta su operación estética y que tenía planeado seguir haciéndolo. «Me voy a poner culo y lo voy a vender», dijo con total naturalidad, lo cual dejó atónito al público y a los colaboradores. La naturalización de esa forma de exposición mediática provocó una fuerte reacción por parte de su hermana, que intentó detener el discurso, sobre todo cuando empezó a tocar temas que afectaban directamente a Alejandra. «Por ahí no vayas, que ya le duele», pidió Terelu en un intento desesperado por proteger a su hija. En ese ambiente crispado, los cruces de acusaciones no cesaban. Las hermanas recordaban viejos enfrentamientos, se reprochaban declaraciones hechas en otras entrevistas y revivían conflictos que el público ya daba por cerrados. Uno de los momentos más tensos fue cuando se habló de las broncas televisadas entre Carmen y su hijo José María, o cuando se volvió a mencionar aquella exclusiva en la que Alejandra confesó estar en la misma cama donde su abuela había pasado sus últimos días. La exposición emocional de esos recuerdos volvió a despertar críticas, tanto por parte de los colaboradores como del público en redes sociales. Terelu, entre lágrimas y furia contenida, expresó que no podía seguir soportando el cinismo con el que se estaba manejando todo. Y mientras ella pedía respeto por la memoria de su madre y por la integridad de su hija, Carmen se defendía asegurando que no era la única que hablaba de la familia, y que si ella había hecho exclusivas, otros también lo habían hecho. En un momento de la discusión, Carmen llegó a decir que Alejandra tenía que aprender de ellas,
lo cual provocó aún más indignación, especialmente entre los presentes que consideraban que ya se había sobrepasado el límite de lo aceptable. Antonio Montero, nuevamente, intentó reconducir la conversación hacia algo más moderado, recordando que no era la primera vez que estas disputas familiares se hacían públicas y que llevaban años vendiendo cada capítulo de su drama personal. «Esto es un circo», sentenció uno de los colaboradores con un tono entre la resignación y la vergüenza ajena. Y esa frase, lanzada casi como una conclusión inevitable después de una noche caótica, encapsuló a la perfección lo que millones de espectadores habían presenciado: la metamorfosis de una familia que alguna vez fue símbolo de clase y televisión de calidad, convertida ahora en una caricatura de sí misma, en una función televisiva de gritos, lágrimas y reproches encadenados que ya no provocaban empatía, sino agotamiento. El plató, en vez de estudio, parecía una carpa en la que cada miembro del clan Campos cumplía con su número, y donde el conflicto había reemplazado al contenido como eje de la narrativa. Lo que una vez fueron relatos íntimos compartidos con la intención de humanizar y acercar a las figuras públicas al espectador, se ha transformado con el tiempo en una industria emocional. No se trata ya de abrirse al público para contar una historia, sino de capitalizar cada herida, cada gesto de dolor, cada lágrima como si fueran activos que cotizan en el mercado del entretenimiento. El show no solo no para, exige cada vez más. Más intimidad, más tensión, más escándalo. La vida privada ha sido convertida en combustible para alimentar una maquinaria mediática insaciable, donde lo personal se expone no como testimonio, sino como producto. Y en ese contexto, la familia Campos no ha sido la excepción, sino el paradigma. En medio de este despropósito, surgieron reflexiones, algunas sinceras, otras oportunistas, sobre cómo se ha diluido por completo la frontera entre lo privado y lo público. Como lo íntimo, lo emocional, lo que antes se preservaba en silencio, ahora se negocia, se ensaya, se graba y se emite en prime time. Terelu Campos, una de las grandes protagonistas de este drama prolongado, se vio obligada a justificar nuevamente su participación en este ecosistema que la ha convertido en figura habitual del conflicto mediático. Años atrás, su sola presencia era sinónimo de solvencia televisiva. Hoy, su presencia es sinónimo de enfrentamiento. Y en esta ocasión, no se libró del juicio popular tras haber protagonizado una dura confrontación con su sobrino José María, el hijo de su hermana Carmen, en otro plató semanas antes. Una disputa que, lejos de apaciguar los ánimos familiares, abrió nuevas grietas en una estructura ya fragmentada. Mientras tanto, desde fuera del plató, pero inevitablemente implicada, Alejandra Rubio, la hija de Terelu, continuaba expresando su malestar con lo que consideraba una sobreexposición injustificada de la memoria de su abuela, María Teresa Campos. La joven, que en más de una ocasión ha intentado marcar distancia con la forma en la que su familia gestiona su presencia mediática, mostró su enfado por aquella portada en la que, sin pudor alguno, se hizo alusión a su abuela fallecida, utilizando su figura como anzuelo para generar titulares sensacionalistas y vender revistas. Una estrategia editorial tan efectiva como dolorosa, que volvía a convertir a Teresa en protagonista incluso después de su muerte, pero no por su legado, sino por los conflictos que aún arrastra su apellido. Y es que ya no se trata, en realidad, de quién tiene razón o de qué miembro de la familia actúa con mayor o menor ética. Ese debate, aunque pertinente, ha quedado eclipsado por una cuestión aún más alarmante. Como una familia entera ha sido absorbida por la lógica del espectáculo hasta el punto de perder de vista que es real y que es guión. Las disputas no terminan cuando se apagan las cámaras, pero tampoco empiezan cuando éstas se encienden. Están siempre ahí, latentes, alimentadas por años de agravios personales y por un sistema televisivo que premia el conflicto con minutos al aire, portadas de revista y cheques a cambio de confesiones. En ese ecosistema, la reconciliación no genera ingresos. La paz, simplemente, no interesa. Durante años, se han dicho de todo. Se han acusado, se han expuesto, se han traicionado, incluso bajo la excusa de que esto es lo que hay que hacer para mantenerse vigentes, para seguir teniendo un sitio en una industria que expulsa con rapidez a quienes ya no generan contenido. Han vendido todos sus capítulos, incluso los más dolorosos: el deterioro de su madre, los conflictos conyugales, las operaciones estéticas, las broncas privadas. Y lo que más duele no es el contenido del conflicto en sí, eso, en muchas familias, existe, sino la sistematización de ese dolor como recurso de trabajo. La negación constante de que todo lo que ocurre no es más que una estrategia para permanecer en el escaparate. Al final, lo que queda es la sensación de vacío. El drama familiar real ha sido empaquetado, editado, musicalizado y lanzado como producto de consumo rápido.
Ya no hay duelo, ni respeto, ni contención. El dolor auténtico ha sido canibalizado por un sistema que necesita emociones a la carta y conflictos listos para emitir antes del siguiente corte publicitario. El público, antes espectador cómplice, ahora asiste con cansancio a una tragedia que ha dejado de conmover. Porque esta historia ya no es drama, ni siquiera comedia. Es simplemente negocio. Un negocio familiar construido sobre los escombros de una intimidad perdida, y sostenido por la necesidad urgente de seguir siendo relevantes, cueste lo que cueste. En ocasiones, la opinión ajena puede ser tan contundente como dolorosa, sobre todo cuando se arrastra una historia cargada de emociones no resueltas. Alejandra, por ejemplo, ha manifestado públicamente en más de una oportunidad, incluso estando yo presente, su firme postura frente a un episodio específico que, según sus palabras, considera absolutamente inaceptable y con el que jamás podría empatizar ni compartir. Y lo entiendo, tiene derecho a sentirlo así. No obstante, lo que sí me gustaría transmitirle es que, si realmente ese episodio le causa tanto sufrimiento, tanto a ella como a quienes le rodean, quizás lo más sano no sea seguir trayéndolo al presente una y otra vez. Porque por más que pasen décadas, si seguimos escarbando en la misma herida, no va a cicatrizar jamás. Y esto, por supuesto, va más allá de que esté o no de acuerdo con su postura. Yo no pretendo en ningún momento que Alejandra modifique su manera de pensar, ni se le ha exigido eso, ni mucho menos. Mi única petición es que se abstenga de volver a poner sobre la mesa algo que resulta tan hiriente, no solo para mi hijo, sino para toda nuestra familia. Hay algo que también me preocupa desde otra perspectiva. Alejandra, que ha sido muy crítica con ciertas situaciones familiares ajenas, quizás debería observar con mayor detenimiento su entorno más inmediato antes de lanzar juicio sobre el ajeno. Porque, siendo franca, en un contexto en el que su pareja atraviesa dificultades muy serias, con varios miembros de su familia política encarcelados y con un suegro cuya conducta ha sido ampliamente cuestionada por los medios, llegando incluso a protagonizar espectáculos públicos cada vez que lo visitan en prisión. Uno esperaría algo más de prudencia antes de lanzar críticas hacia otros. No se trata aquí de justificar lo injustificable, pero tampoco de señalar con el dedo cuando en la propia casa no se vive precisamente en calma. Y más aún cuando existen antecedentes públicos de aprovechamiento mediático de situaciones familiares, tanto por parte de su suegro como de su propio compañero sentimental, que ha llegado a sentarse en platós televisivos a relatar situaciones privadas. En ese contexto, ¿realmente estamos en posición de dar lecciones? Y es que aquí nadie está pidiendo explicaciones, pero si una revista me consulta sobre un tema relacionado con Alejandra, tengo el derecho de responder. Y si decido hacerlo, no es por despecho ni con ánimo de herir, sino porque quiero dejar claro que no existe ningún tipo de conflicto personal entre nosotras. Porque lo cierto es que se ha hablado mucho, demasiado, de nuestra relación, y es lógico que yo también quiera expresarme. Me llama profundamente la atención cómo se interpreta todo en función de lo que se diga o no se diga. Si opto por el silencio, se interpreta como temor, si me pronuncio, se tacha de provocación. Uno llega a un punto en el que haga lo que haga, siempre va a ser malinterpretado. ¿Qué se espera entonces? ¿Callar y tragar para no incomodar a nadie? Sinceramente, en lo personal no tengo ningún rencor hacia Alejandra. Pero también creo que es necesario mirar con honestidad lo que está ocurriendo dentro de esa familia. Todos sabemos, porque la información circula y la hemeroteca está ahí, que la relación entre Carmen y Alejandra no es ni de lejos tan idílica como a veces se quiere aparentar. En privado, hay comentarios, distancias y tensiones que no se hacen públicas, pero que existen y que influyen. Las pullas en los medios, los silencios calculados, las exclusivas cruzadas. Todo eso forma parte de una dinámica donde, al final, lo emocional y lo económico se entremezclan. Y no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que, si Alejandra no hablara de su entorno familiar o de su historia, habría muy poco contenido que la mantuviera en el foco mediático. Por eso, no deja de sorprenderme que se moleste cuando se le menciona, cuando su propia proyección pública ha estado ligada en gran medida a lo que se cuenta de su vida o de los suyos. Por otro lado, me parece contradictorio que se hable de ética y respeto en los medios cuando hemos visto portadas de revista claramente diseñadas para generar ingresos a costa de lo íntimo. Carmen, por ejemplo, ha sido protagonista de una exclusiva reciente cuyo titular, supuestamente ajeno a su voluntad, fue de lo más llamativo y polémico. Pero no podemos hacernos los ingenuos. Todos sabemos cómo funciona esto. Las revistas no compran una portada sin saber qué se va a decir. Y si ese posado tan forzado, en bañador y con el perro que parecía querer huir del encuadre, no tuviera un mínimo gancho, no lo publicaban.
Así que no culpemos solo a los medios. Si uno acepta posar, hablar y compartir detalles, sabe perfectamente a qué está jugando. Y ya que hablamos de Carmen, quiero decir que, aunque en lo personal tengo más afinidad con ella que con Terelu, quien, dicho sea de paso, exhibe una actitud altiva y una falta de autocrítica que resulta difícil de soportar, tampoco me parece correcto escudarse en falsas humildades para luego hacer exactamente lo mismo que critican. Porque si bien Carmen se muestra más accesible, no deja de aprovechar cualquier oportunidad para facturar hablando de temas familiares. Es su decisión, por supuesto, pero que luego no venga nadie a rasgarse las vestiduras cuando otros hacen lo mismo. La coherencia también debería aplicarse en ambos sentidos. Y si nos vamos al fondo del asunto, resulta evidente que estas tensiones entre hermanas, cuñadas, sobrinas y demás, son solo una muestra de cómo el universo del corazón y la televisión se ha convertido en un escenario donde las emociones se rentabilizan. Ayer, sin ir más lejos, fue clarísimo el contraste entre lo que se decía delante de las cámaras y lo que se sabe que ocurre tras bambalinas. Alejandra se indigna, pero también forma parte del juego. Y si en algún momento llega a necesitar contar su historia para subsistir, lo hará. Porque así funciona este mundo. Hoy criticas, mañana vendes tu propia versión. Lo que realmente deberíamos debatir es hasta qué punto estamos todos, me incluyo, dispuestos a traspasar ciertos límites por mantener una cuota de pantalla o un titular. Porque al final, la consecuencia directa es el deterioro de los lazos familiares. Lo que ayer era una conversación privada, hoy es un contenido susceptible de monetizarse. Y en medio de todo esto, se pierden los afectos, la lealtad, la honestidad. Por todo esto, lanzo esta reflexión sin ánimo de crear más frentes, sino de dejar constancia de cómo se está utilizando la vida personal como mercancía en un mercado que no perdona. Y eso, tarde o temprano, pasa factura. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte a todos y que tengáis un excelente fin de semana.